Solo la conciencia puede procesar el significado. Entonces, cuando dice usted saltos cuánticos en la evolución, uno de los grandes problemas en la evolución en este momento, y usted estará de acuerdo conmigo, es que hay brechas, hay huecos en el registro fósil. Los biologistas evolutivos se les sube la presión o fruncen el ceño cuando ven estas cosas, porque están tan seguros de que la evolución tiene únicamente esos dos mecanismos, la selección natural y la evolución aleatoria. Pero el tema actual de los nuevos científicos, el número actual de The New Scientist tiene un artículo que dice que los organismos son los que orientan su propia evolución y habla de cómo los fenotipos pueden determinar la expresión genética dependiendo cómo la activación en función del uso de los genes va a reforzar incluso la propagación de esos genes a través de la selección natural. El reportero que escribió ese artículo, por cierto, le llamó al Dr. Dawkins, que pues, lo hizo a un lado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le llamó y no le hizo caso? Dr. Dawkins. Esto es lo que ejemplifica el problema al que nos enfrentamos. Utilizó usted la palabra salto cuántico en dos maneras completamente diferentes y eso confunde a todo mundo. Bueno, no todo mundo. Me da gusto decir que no todo mundo. Usted ha utilizado la frase salto cuántico para aplicarla al origen del idioma, del lenguaje, al origen de la vida y a los saltos en el registro fósil. Este es un uso meramente metafórico del uso del término salto cuántico. Paradójico para lo que está utilizando es para mostrar, referirse a un cambio para el cual no tenemos una explicación. Por otra parte, utilizó la palabra cuántico en el sentido físico correcto. Hablaba usted de que la información digital llega a un satélite, etcétera. En ese caso estaba usted hablando de teoría cuántica en el verdadero sentido de la mecánica cuántica. Usted está confundiendo a la gente utilizando el término cuántico en dos sentidos completamente diferentes y dándoles la impresión de que hay algo de los aspectos más atemorizantes de la ciencia moderna para explicar cosas como el origen de la vida o el origen del lenguaje o estas interrupciones en el registro fósil. Estos tres aspectos son problemas científicos en la medida en que todavía no tenemos una respuesta para ellos. Seguimos trabajando en eso, pero no tiene nada que ver con lo cuántico en el sentido tradicional de la física. Ok, it's your turn. 3 minutos, por favor. Hay varias formas de utilizar la palabra cuántica que no están restringidas a referirse a una partícula subatómica que pasa de un lugar a otro sin atravesar el espacio intermedio. Ese es un salto cuántico en la física cuántica. La comunidad en general utiliza el término cuántico para referirse a cualquier fenómeno, cualquier evento espacio-tiempo que existe en una ubicación en el espacio-tiempo y después existe en otra ubicación del espacio-tiempo sin pasar por el espacio entre ambos puntos. Es lo que se llama una discontinuidad. El uso que yo le estoy dando es un uso muy generalizado, muy amplio, por supuesto. El doctor Dawkins, con toda razón, dice que es un uso metafórico, pero debería entender que toda la ciencia de todas maneras es una metáfora. Para empezar, nadie ha explicado en realidad cómo es que una partícula subatómica aparece de un ámbito no empírico y cuando no está siendo observada o no está interactuando con otras partículas, ¿cómo se regresa a donde estaba? Entonces, sí, salto cuántico tiene una connotación mucho más amplia, incluyendo, si cuando el capitán Kirk dice, "Beam me up, Scotty", el capitán desaparece aquí y aparece allá arriba, sin pasar por el espacio entre ambos puntos. Entonces, estoy de acuerdo que lo utilice de manera metafórica, pero de hecho, toda la ciencia es una metáfora. 1 minuto y medio, por favor. Las metáforas son sumamente valiosas, yo las utilizo todo el tiempo. Una buena metáfora es una que aclara en vez de oscurecer, pero déjalo que termine. No, pero no está confundiendo a mucha gente allá afuera, lo está confundiendo usted.
A lo mejor debería ponerse aquí el ritmo. Hablaba usted de que la analogía es pasar de un lugar a otro sin pasar por el espacio en medio de ambos puntos. Ese es un salto muy arriesgado. Cuando habla usted del origen de la vida, no existe esto de no pasar por las etapas intermedias. Sí hubo etapas intermedias, simplemente no sabemos cuáles fueron en este momento. Eso es algo muy distinto. En el caso de las brechas, los huecos en el registro de fósiles, estos suceden simplemente porque no todo se fosiliza. Y qué bueno que no todo se fosiliza. Si no, estaríamos cubiertos de fósiles. El origen del lenguaje es una pregunta misteriosa. No sabemos cuáles fueron las etapas intermedias, pero estamos absolutamente seguros de que hubo etapas intermedias. Hubo etapas intermedias en los tres casos. Ahora es cierto que en el lenguaje diario, en el inglés, utilizamos la frase quantum leap para referirnos a algo que es bastante ambiguo, bastante vago, pero no confundimos a los públicos intercambiándolo de manera deliberada con una explicación de la física moderna que usted y a mí nos cuesta trabajo entender. Curiosamente, como venía para acá, y dado que me han criticado muchísimo a la comunidad científica por mi libro Quantum Healing, sanación cuántica, incluido el Dr. Dawkins, por pura curiosidad esta mañana fui a Google para buscar los reviews de curación cuántica cuando apareció por primera vez en 1988, y hay una reseña muy buena por ahí en el New England Journal of Medicine de ese libro. Entonces, el Dr. Dawkins, yo creo que vale la pena que le eche un vistazo, así como tiene que checar también a Freeman Dyson. Me acaban de aceptar un paper en el Journal of Neuroquantology con dos físicos cuánticos, incluyendo un catedrático de una universidad en California, que va a aparecer en el 25 de diciembre, se va a publicar, y he escrito papers sobre conciencia cuántica en el Journal of Cosmology, una edición especial que fue publicada por Sir Edward Penrose. Entonces, no uso el lenguaje a la ligera. Sé cuando utilizo una metáfora y sé cuando lo utilizo con precisión. Voy a compartir algunas cosas con ustedes. De hecho, casi ya se nos acaba el tiempo. Ha sido sumamente interesante que ante la ciencia todavía hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Creo que necesitamos ser curiosos, pensar al respecto, pero no tenemos todas las respuestas. Aquí tenemos una mente científica y por el otro lado la espiritualidad. Es decir, del otro lado del espectro, él o alguien más o muchas personas han descubierto muchas respuestas que los científicos aún buscan, y a lo mejor la referencia que Deepak utilizó para apoyar su trabajo va a ser lo mismo que lo apoyará a él. Y hemos estado hablando en este momento alrededor de dos preguntas, es decir, el propósito del universo, la conciencia, la metodología que utiliza la ciencia también, la metodología que la gente espiritual utiliza. Y también hemos hablado de dos tipos de ciencia, en cierta manera. Compartimos los mismos antecedentes, pero diferimos en los resultados. La única pregunta que no respondimos, y solamente nos quedan 2-3 minutos, pero creo que es un tema sumamente importante el día de hoy, tiene que ver con religión. Y esta va a ser la última oportunidad para poder decir algo, porque es parte del acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿la religión es buena o mala para la humanidad? Yo sé que es una pregunta enorme, solo para 3 minutos, pero no quiero dejar este público sin que tengan la oportunidad de escucharlos a ustedes. Empecemos contigo. Tienes 3 minutos. ¿La religión es buena o mala? No es ni la una ni la otra. La religión, como cualquier institución, por supuesto, ha caído al poder, a influencias, a corrupción, burocracia y todas las cosas que suceden con la organización de cualquier tipo de actividad. ¿Es buena? Bueno, las personas han tenido experiencias religiosas a lo largo del tiempo, incluyendo la trascendencia
la humildad, la reverencia, la gratitud, el sentir calidades platónicas como verdad, belleza, armonía, el entender que existe la evolución en el universo. Yo creo que estas son experiencias religiosas y han existido a lo largo de toda la historia. Y también ha habido un cambio de identidad, es decir, a una identidad más amplia que le permite a estas personas que han experimentado esto sobrepasar su miedo de la muerte. Y como dije anteriormente, esta humildad, esta reverencia en relación con el misterio de nuestra existencia, y esto es la religiosidad. Por supuesto, pueden haber guerras y hacer cosas terribles en el nombre de Dios y en el nombre de la religión, pero esto no significa que la experiencia religiosa en sí misma sea inválida. La ciencia también tiene aspectos positivos y negativos, la ciencia fragmentada en ausencia de los cambios evolucionarios de nuestra conciencia. Bueno, crea lo que acabo de decir: cambio climático, calentamiento global, extinción de las especies, y también arriesgarnos a nuestra propia extinción. Por lo tanto, necesitamos una ciencia definitivamente más amplia, en donde ubique la experiencia espiritual. Así que utilizamos lo que sabemos de la ciencia de forma conocedora para poder utilizar la tecnología científica de la mejor manera posible. Pero yo puedo decirles que la ciencia nunca nos va a dar la respuesta en relación con el significado de nuestra existencia, del por qué hay un universo, por qué hay conciencia. La conciencia solo puede experimentar la conciencia, y por eso necesitamos la espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad, es la autoconciencia, la trascendencia y nuestro propio deseo de conocernos. Entonces, según yo, la búsqueda de un Dios es nuestro instinto más elevado para poder conocernos, es decir, encontrar un significado en nuestras propias vidas, poder entender por qué existe la evolución, cuál es el propósito de la existencia. Gracias, se nos acabó el tiempo. La pregunta no es si la gente a nivel individual es religiosa, no es religiosa, sea esto bueno o malo. La pregunta es si la religión en sí misma lo es. Yo creo que hay aspectos de la religión que sí son negativos en sí mismos. Es decir, esta idea de la fe ciega, creer en algo sin evidencia y escondernos tras esta fe para poder justificar hacer cosas negativas o malas porque tu religión, tu fe te dice que es lo correcto. Muchas personas bondadosas que creen ser bondadosos han hecho cosas terribles precisamente por el hecho de que creen que lo están haciendo por su Dios. Por lo tanto, esta fe ciega puede tener este efecto tan negativo. Ahora, yo como científico estoy acostumbrado a decir sobre ciertas cosas de la religión que nos enseña a sentirnos satisfechos con el no entender. Necesitamos a veces tener que aceptar estas pseudo explicaciones, cosas que suenan bien, pero que no son positivas. Cosas que parecen ser una explicación, pero no lo son, que llegan a las emociones, pero no explican nada. Por lo tanto, yo creo que la religión en este sentido puede ser el enemigo de la ciencia y de la verdad. Pero esta tarde estoy hablando más de lo que verdaderamente puede ser el enemigo de la ciencia y de la verdad. Es el obscurantismo ideal, si viene de la religión o no, o voluntario. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, quiero agradecer a Andrés Roemer y Ideas Peligrosas por haber organizado esta reunión. Nunca hubiese sucedido si no hubiese sido por su gran esfuerzo. Esta es una reunión una vez en la vida, el Dr. Dawkins y yo creo que no tenemos la intención de volvernos a ver. Levántense todos, un stand ovation. Señoras y señores, el encuentro del siglo. Es un honor
Thank you very much.